¿De qué jugará Marrón? ¿De qué juega Marrón? ¿Ustedes saben? Yo lo vi en Hay Equipo. ¿Juega Marrón? Yo lo vi en Hay Equipo un par de veces. Peón de Brega. Volante tapón. De Brea. ¿Cómo te va, Juan? Lo vi como Bueno, goleador. un placer. Qué manera de recibirlo, ¿no? Sí, bueno, Te pido mil disculpas, ¿eh? Te pido mil disculpas. No era, la verdad no era el modo. Siempre me he desempeñado como arquero, así que atención a aquellos titulares. Yo le vi. Se notó en Hay Equipo. Otro más. Yo lo he En un visto todo canal de de negro, arquero, ¿no? era Yacín. Suman 7.000 goles en contra entre Bonadeo, sin Garófalo, manos. Josami, Carlín, Todos Porcel. todos diferentes estilos. Todos arqueros. Todos diferentes Mirá estilos y vos. peso también, Sí, ¿eh? también. Y altura, todo. Bueno, todo. Evidentemente. A ver, si Bueno, usted... Para, sí. vamos a hacer algo, Germán. A ver. Es un diálogo entre arqueros. ¿Nos vamos? Bueno, que lo hagan ellos, está muy bien. Porque coincido. Pagani, viste que dice Mira. que los arqueros no tienen nada que ver con el fútbol. Claro. Es otro puesto, no tiene nada que ver, porque juegan Sí, con las manos. sí. Y entienden poco de fútbol. Está bien, y él Eso lo dice Horacio habitualmente. Y él ¿no? comenta boxeo y fútbol también, ¿no? Sí. Es otra Listo. cosa. Bueno, ¿traes más certezas que Agustín? Decime que sí. Bueno, sí, Bueno, gracias. pero porque Almirón en definitiva ha planteado estas dudas. Claro. Coca también las ha planteado. En definitiva me da la sensación de que en lo previo han manifestado un juego de este modo, de que hasta que algún entrenador no termine de confirmar sus 11, el otro tampoco lo va a hacer en definitiva. Pero la intención de Racing me parece en relación a este partido frente a Independiente es hacer una sola variante en relación a lo que ha sido el juego del último martes frente a Arsenal de Sarandí con el gol de Diego Milito, el ingreso de Gabriel Auche por Watson Rentería, Auche con historial favorable, enfrentando a Independiente, por lo menos en actuaciones individuales, convirtiéndole siempre goles en torneos oficiales y también en partidos de verano, un retorno importante para Racing, pero Coca tiene algunas dudas en otros sectores del campo, aunque me parece que... ¿En el 5? Sí, las ha ido despejando con el correr de las horas. A mí me da la sensación de que va a seguir jugando Nelson Acevedo. La opción es Agüed, digamos, Sí. aunque no cambió demasiado, el partido contra Arsenal no fue bueno. Con los cambios sobre el final, Racing le gana a Arsenal, digamos, ¿no? Exacto, exacto. Coca tiene pensado en Nelson Acevedo un volante que pueda ofrecer llegada, que pueda romper líneas, que pueda funcionar también como un elemento más a la hora de la creatividad. Y todavía no está a la altura de lo que supo mostrar en Defensa y Justicia. Pero entiende también que es momento de tolerar su presencia dentro de la mitad de la cancha y lo considera también un hombre muy importante dentro de este equipo de Racing. Tal vez lo puede confundir en lo previo, lo que tiene que ver con las buenas actuaciones de Agüed cuando le tocó estar y sobre todo con esta buena semana que tuvo de entrenamientos. Lo va a decidir a último momento, pero a mí me da la sensación que hoy Nelson Acevedo está un paso por delante de Luciano Agüed. ¿Acuña? Yo me inclino por Ricardo Adrián Centurión para este partido. Acuña está para volver. Por mantener el medio, te inclinas Por mantener vos. el medio y porque tuvo un primer tiempo aceptable para la visión de Coca. Y me parece que para la visión de todos. Sobre todo algunos 25 minutos en los cuales frente a Arsenal Racing de algún modo consideró algunas situaciones por los costados. También llegó con muchos toques hacia el área rival y pudo encontrar el gol. Falló en la definición. Bueno, Centurión tuvo una muy clara en el segundo tiempo que perdió de manera increíble. Pero fue una muy buena aparición la de Centurión. Y Coca lo ha considerado también como muy positiva para tenerla para este partido. Acuña está recuperado del traumatismo en el tobillo izquierdo que sufrió hace exactamente 7 días en la cancha de Tigre, pero me parece que la sensación es en el pensamiento de Coca y en la decisión con Ricardo Adrián Centurión desde el vamos. Bueno, hubo brindis hoy, se cumplen un aniversario más de que Racing ganó la Copa Libertadores, ¿no? Exacto. Derrotó a Nacional de Montevideo en Chile. Nada más y partido nada de desempate. En el año 67, después de lo que fue aquel triple partido en la Sí, triple señor. final. Sí, claro, señor. con partido de desempate. Con más de 20 juegos para ganar la Copa Libertadores. 23 partidos jugó Exacto. Racing, el equipo que más partidos jugó para ganar una Copa Libertadores. Sí. Y a la siguiente la peleó contra Estudiantes, quedando fuera en En el semifinales, 68, claro, en semifinales Claro. también en partido de desempate había ganado uno cada uno. ¿no? Claro. Así que un día especial en ese sentido que querrá de algún modo consagrarse el próximo domingo con una historia que, como bien lo marcaban con Agustín aquí en los últimos tiempos, viene siendo muy desfavorable. Y atrás para Racing Cabral en se ganó el estadio. lugar. Cabral se ganó el lugar, definitivamente. Mirá vos. Nicolás Eso Sánchez. habla bien del técnico, después de tanta especulación y tanto que hicimos referencia a ese tema sobre Coca, saca a Nico Sánchez que trajo él. Que trajo él y que tuvo él en Godoy Cruz. Lo saca porque la verdad hay una realidad incontrastable, ¿no? Se hizo echar, no jugó bien y el chico entró y rindió. Muy bien, con San Lorenzo Almagro primero, con Arsenal después, la historia no lo saca a Jonathan Cabral dentro del campo de juego. No querrá repetir la historia de su hermano jugando clásicos de Avellaneda, donde Gustavo Cabral cometió 2 penales en 2 partidos distintos, defendiendo los colores de Racing. Bueno, la historia para Racing marca 13 años sin ganar en la cancha de Independiente con el gol de Maxi Esteves. Claro, y una diferencia en el historial de 22 partidos, ¿no? 70-48. Si sumamos el amateurismo,
ganó 10 veces cada uno, entonces es 80-58. Perfecto. Y el último triunfo como visitante fue en cancha de Lanús en el torneo Clausura 2004 de la mano de Lisandro López y 2 goles de Gastón Fernández para la Academia. Lo que pasa es que no tiene el mismo sabor ganar en una cancha que sería como neutral a ganar en Avellaneda. No, es cierto. Pero en aquel momento iba gente del otro equipo. Es cierto, jugaron los 2 partidos de esa temporada en canchas fuera de Avellaneda, ¿no? ¿Querés presentarlo, LD? Lo vemos y lo escuchamos Dale. a Diego Coca y quiero ver qué opinan ustedes sobre su frase, la muy particular que se dio en la conferencia de prensa. Tenemos que ser inteligentes para ver qué es lo que nos conviene más hacer y si no, cambiar después en el partido y tener recambio importante como el que estamos teniendo para que el equipo mejore. ¿En lo personal es el partido más importante que te va a tocar dirigir? Sí, puede ser. Lógicamente es una trascendencia importante, ahora no significa nada, o sea, es la fecha 5ª, en un campeonato no significa nada. Me ha tocado dirigir partidos en los cuales el objetivo del año se cerraba, o un descenso, o una promoción, o un ascenso. Para mí esos son mucho más importantes. Hoy, lógicamente, que a nivel trascendencia es importante, pero prefiero perder con Independiente y pelear el campeonato. Hace algunas semanas decías que Centurión, para ser titular, necesitaba quizás acomodarse, ir acoplándose un poco más a la idea, al sistema y al estilo de juego que tenía este Racing. ¿Qué te falta para saber si va a ser titular o no el domingo? Sí, la verdad que muy bien. Centu trabajó muy bien, tuvo una lesión, entonces por ahí no nos pudo permitir la continuidad del trabajo, pero ya con Tigre lo hizo bien, si bien el equipo no ganó y no jugó como nosotros queríamos, pero lo hizo bien y jugó casi todo el partido porque Acuña se lesionó al poco tiempo. Y bueno, el partido con Arsenal también lo hizo bien, pero terminó acalambrado, terminó muy desgastado, pues le falta continuidad. Vamos a ver cómo está mañana, vamos a ver si lo vamos a tener al 100. Mañana lo hablaremos, lo decidiremos, lo importante es que están todos bien y tenemos que ver qué es lo mejor para el equipo. Bueno, los escucho. Decía Cristian, yo suscribo lo que dice Cristian. Claro. Lo que dijo Coca, si le hubiera cambiado una palabra, prefiero perder con Independiente y ganar el campeonato, le hubiera dejado tranquilos a todos los hinchas de Racing. Pelear el campeonato es otra cosa, porque tenía cuarto a 2 puntos y no es lo mismo. Y ni ganaste clásico ni saliste campeón. De última, el partido va para todo el fraserío. Además, prefiero perder. Nadie prefiere perder. Pero además él podía haber dicho, Juan, algo más diplomático para entrarle a la gente, pues es un técnico que no le entró todavía porque es nuevo, porque no es del club, porque es bastante serio. Él podía haber dicho, son partidos que uno espera, son partidos importantes, prefiero salir campeón, pero igual es un partido importante. Tenía otra forma de salir, ¿no? Yo creo que dijo lo que pensó, lo primero que le vino a la cabeza, que no fue por ahí la salida más elegante. Lo que demuestra que no tiene el cassette puesto, eso es importante también. Exacto. Yo pienso que de algún modo, más allá de cierta prudencia que marcan todas las conferencias de prensa que Coca tiene, ha sido muy sincero con su pensamiento. Él entiende que el protagonismo que Racing ha perdido en los últimos años termina siendo más importante que un partido que para él es uno más. A ver, claro, pero no es uno más porque no es uno más. No es uno más. Yo creo que sería diferente si hubiese 15.000 hinchas de Racing en la Popular, ¿no? En la tribuna. Puede ser. Sí, yo quiero decir que es uno más. Sí, me parece que la concepción del público, digo, todo lo que lo rodea acá es... No hay visitantes, entonces es diferente el clima. Sí, pero andá a dirigir después de perder un clásico cuando recién llegás a un club. Es otra cosa. En lo que puede ser el pensamiento de Diego Coca, tal vez haber vaticinado en su discurso que haya dicho que es un partido más, por lo que significa como puntuación, lo que significa como valor emocional, seguramente para él y para el hincha de Racing. A vos te reventó el teléfono hoy, imagino, con hinchas de Racing y sobre todo en las redes sociales. Y claro. En las redes sociales, sí, sobre todo. Porque fue chocante haberlo escuchado así. Sí, 2 fechas antes, 3 fechas antes, los hinchas ya están gritando, el clásico hay que ganarlo. Los de Racing, los de Independiente, los de River, los de... todos. Bueno. Es el partido que vos mirás en el fixture. Sí, como siempre dependerá del resultado, ¿no? Gana Racing, es una simple anécdota, pierde, no es una piedra pesada. Vaya para atrás, que no ponga delantero, que piense en el siguiente. No es así. Porque además Racing no tiene ni Sudamericana para pensar. Exacto. Acá me reservo algo. Claro, lo que tiene Racing es el equipo, lo podemos presentar. Lo presentamos de este modo al equipo de Racing. Todavía no confirmado, pero entendemos que en definitiva va a ser este. Saja en el arco, la presencia de Pichud. Lolo se sostiene, Jonathan Cabral como segundo central. Leandro Grimi, Gastón Díaz, Videla, Nelson Acevedo, hoy por encima de Luciano Agüed, Ricardo Centurión por encima de Marcos Acuña, Gabriel Auche por Guasón Rentería, en principio la única variante
que predispone el entrenador pensando en lo que fue el partido frente a Arsenal, y Diego Milito, que a pesar de alguna suspicacia de su tolerancia física en lo previo, termina totalizando los minutos que el mismo Milito quería desde en la previa, aquel partido frente a Tigre, jugando con el Matador, jugando con Arsenal y jugando con Independiente. ¿Árbitro del partido? El árbitro del partido, sí señor. Qué buena Alejandro, pregunta, ¿no? busque la computadora. Extraordinario, porque el local siempre es el que tiene razón. Tenerlo, ¿no? Eso a propósito. Es verdad. Y yo me olvidé. Y yo me olvidé. Somos 4, ¿no? No, en definitiva, sí. la responsabilidad. Bueno, no tiren la responsabilidad a nosotros, ¿no? Yo perdí con Villa San Carlos hoy, así que tengo piedad. Extraordinario. Extraordinario. Esta es cuestión de minutos, nada más. Sí, antes de las 7:30 seguro, quédense tranquilos. Sería la pausa. Contando los de producción, somos 10. En definitiva, el dato ya. Claro, así rápido vio. Gracias, Juan. No, un placer. Vamos a ir a la pausa. Para todos haber sido juez. Rapalini va a ser el árbitro. Fernando Rapalini que va a ser. Por eso no lo teníamos, ¿no? Díganlo todo. Porque fue una sorpresa. A coro, Rapalini. Claro, dijo que era el primer clásico Antico el otro día, ¿no? Que le tocaba dirigir de Avellaneda. En su momento, claro. Perfecto. Muy bien. Bueno, Juan Pablo, gracias, ya pasamos el momento. Ya está, Ahí está. Gracias, Cristian. Abrazo para ti. Venimos enseguida, mami. La verdad, como no sé por dónde empezar porque hay por lo menos 3 o 4 temas distintos, yo te dejo a vos. ¿Sí? ¿Te parece? Sí, yo te dejo a vos. Manejalo vos. Manejalo vos. Él era... tampoco sabe por dónde empezar, ¿eh? Yo creo que sí. ¿Sí? La verdad que cuesta entender cómo perdió Racing este partido. ¿Y el anterior? Sí, también. Para mí se dan dos sobre todo, pero este dos partido... encuentros con muchas similitudes. Encuentros que va ganando con comodidad, se complica, le hacen 2 goles en pocos minutos, se queda con un hombre menos, se lesiona algún delantero importante, se desmorona todo, ¿no? Sí. ¿Es así? El señor Juan Pablo Marrón está con nosotros. ¿Cómo te va? ¿Cómo les va? Bueno, hay un poco de autodestrucción también en esto de Yo la decía academia. eso en el comienzo. Porque se entiende que cuando marca superioridad en el inicio de un partido debería salir algo bien en algún momento y sí. encontrarse en ventaja ante los 2 minutos, teniendo una buena propuesta, dominando un rival que estaba desbordado por donde ustedes lo miren y de repente terminar perdiendo el partido de manera mayúscula como lo terminó perdiendo Racing, perjudicado, condicionado severamente por el arbitraje, pero entendiendo también que vuelve a fallar Racing también para perder el partido. Hay una falla muy marcada en el gol de González cuando se cierra el primer tiempo. Racing no es capaz Aparte, ¿en qué momento, no? Exacto. En el cierre del primer tiempo le hacen el 2-1, en el cierre del partido le hacen el tercero, que redondea un resultado totalmente exagerado, que poco tiene que ver con el desarrollo del partido. A ver si coincidimos. Sí. El penal a Centurión es penal. El penal a Centurión es penal. Es penal. Sí, seguro. Y sería una jugada más, lo que pasa es que en esto también hay que hacer autocrítica. Centurión es uno de los jugadores que más se tira en el fútbol argentino. Sí. Entonces uno entiende que a la distancia un árbitro por ahí no le crea. Y el penal, ahora, la jugada viene abrochada a la otra, porque si cobra ese penal no viene la jugada de contra, que termina con una mano muy clara de Gastón Díaz. Y con un penal ¿no? Un penal bien sancionado. Por eso, esa es la mano que le permite a San Lorenzo ganar a Libertadores. Igual. ¿La recuerdan? Claro. Igual. Acá había un penal al óleo, ¿no? De Monteseirín, veíamos recién. Esa es la jugada alevosa del partido. Claro. Esa es la jugada alevosa. Eso pasa en casi todos los partidos en el fútbol argentino. Sí. Se insiste en no sancionar ese tipo de situaciones. Sí. Sucede que hay un equipo que todavía no está capacitado para poder dar vuelta a una historia cuando se le manifiesta negativa. Esto es un problema crónico que excede ya a futbolistas, porque Racing ha cambiado un equipo entero. También, claro. Totalmente. Lo concreto es que más allá de la propuesta y más allá de que Racing en algún momento del partido de ayer fue el dominador y generó muchas situaciones, no termina de concentrar una idea de juego definida y al mismo tiempo hay algunos intérpretes individuales que quedaron expuestos. Ayer Nelson Acevedo, uno de los hombres del cuerpo técnico, fue reemplazado cuando terminó el primer tiempo y ha quedado muy expuesto también con el ingreso de Luciano Agüed, que hizo un partido prolijo. Ahora, también queda expuesto el técnico cuando Milito sale lesionado. Más allá de las polémicas, ¿no? En el partido contra Independiente y no tiene un reemplazante natural. Y trajo 13 o 14. 14 refuerzos en total. No hay un reemplazante Milito. Y ayer salió Gabriel Auche y tampoco hay, más allá de que Castillón se parece un poco. Y todavía... está bien, pero debería ser Castillón el reemplazante. Está bien, pero no tiene el peso todavía para ponerse la camiseta titular. Y entonces traes 14 jugadores. Y cuando se te va un delantero sentís que se te viene el mundo abajo. Bueno, eso fue uno de los principales problemas cuando terminó el partido frente a Independiente. Esa semana, lo que se decretó, lo que iba a terminar pasando. Si se lesionaba el nombre más importante, ¿cómo se lo reemplazaba ante una población tan alta de refuerzos? Y Racing no pudo. Hoy lo encuentra Gustavo Bou, que ya viene condicionado por toda una historia que igual la gente de Racing lo termina señalando, por su representante. Porque tampoco hay tantos delanteros en el mercado. No hay muchos delanteros. De hecho, vino libre Gustavo Bou, ni siquiera fue muy inscripto. difícil encontrar.
Es concreto también que hay una sensibilidad muy marcada, a pesar del clima político que se vive y el costo que está pagando extra el entrenador, que tiene que ver con Cristian Bagarnik. Y esto va a terminar sucediendo a lo largo de todo el torneo. Cada tropezor de Racing lo tiene el otro lado de la balanza. Señalado. Fíjate, vos decimos aquí, cualquiera de nosotros, no encuentra una línea de juego. ¿Qué equipo encuentra una línea de juego? ¿River? ¿Y quién más? Un ratito Vélez, un poquito Newell's, lo que pasa es que Coca se me ocurre que más allá de la gestión del porque digo, Lanús había encontrado una línea de juego ayer cuando perdía con Racing. No, pero Lanús hace 6 meses que no levanta, que parece otro equipo. Lo que digo es que Coca llega a Racing más allá de la tarea de su representante, porque en Defensa y Justicia había logrado un estilo. Totalmente. Sí. Y muy marcado. En Racing, salvo el primer partido, justamente contra Defensa, no se ve. No se ve. Y ahora va a la Bombonera con la cruz que tienen los clásicos y sin los dos delanteros titulares. Con lo más importante afuera. Claro. Hay que ver cómo se termina de armar. Diego Coca había empezado en cuanto a los resultados y en cuanto a alguna de las formas, sobre todo aquel partido en Varela frente a Defensa, de muy buena manera. Racing no se ha caracterizado en los últimos tiempos por sumar tal vez 4 triunfos sobre 5 partidos, incluyendo la Copa Argentina. Lo concreto es que ya era señalado por el hincha de Racing. Ya había caído antipática la decisión de deshacerse de algunos juveniles, de traer determinados refuerzos. Nunca terminó de caerle bien. Aquí hay una frase que nosotros venimos marcando. El entrenador fue contundente en la explicación, pero que para el hincha de Racing no ha alcanzado y que fue antipática en la previa de el partido frente al Rojo, que era la de la preferencia a perder y la preferencia al mismo tiempo de la pelea por el campeonato, lo que Racing hace mucho tiempo no tiene. Pero no alcanzó porque perdió. Además porque perdió. Si hubiera ganado no cambia. Y la discusión por los juveniles, si Racing lo hubiese ganado Independiente, hubiese ganado ayer se encontró con Marchesín también. Porque tuvo chance para empatar. Ayer Racing mereció ganar, no empatar, ganar. Lo que pasa es que se le descontroló el partido otra vez. Claro. Contra Independiente lo estaba ganando también con comodidad, digamos, ¿no? Sí, bueno. Y le pasa lo mismo. Hay un tema psicológico y hay un tema también que se cargan las tintas otra vez sobre un Merlo que no dirige bien, en general no dirige bien, ayer tampoco, pero me quiero referir a esto. ¿En Racing están pensando que la AFA pergeña esto contra Racing? Porque si no, ¿qué decimos cuando marcamos que no tenemos peso en AFA? ¿Qué significa? Ir a golpear, ir a patear una puerta. Pero esa es una frase que se escucha en todos los equipos cuando pierde 3 partidos. Y traducímela, Alejandro, ¿qué es? Hay que ir a presionar a alguien porque si no nos bombean. Entonces estamos sospechando de todos. No, supuestamente el equipo rival es más poderoso y arregla todo para que te perjudiquen a vos. Entonces se está hablando de árbitros arreglados. Sí, bueno, es la vieja leyenda del fútbol. Yo no digo que no existan. No. Digo que es una excusa que se usa mucho en el fútbol argentino y que además genera que cuando ganás, si el árbitro fue un desastre y te favoreció en los fallos, digamos, no decís una palabra tampoco. No. Yo entiendo es la vieja historia que dentro del plantel de Racing, en este momento hay un malestar muy importante. Hay un malestar muy importante dentro del plantel de Racing. Porque entienden que determinados dirigentes de importancia no estuvieron presentes durante la semana en la Asociación del Fútbol Argentino. Y entonces salió Merlo, que no hubiera sido elegido por Racing de repente. No lo sabemos. Yo esto obviamente nunca lo sabremos. Aquí lo que manifiesto es que dentro del plantel de Racing hay un encono importante para con la dirigencia, porque sienten que le han vuelto a meter la mano en el bolsillo. Que lo que sucedió con Rapalini en cancha de Independiente no puede repetirse una jornada después. Este es el pensamiento de los jugadores y este es el pensamiento del cuerpo técnico, porque ayer Coca en la conferencia de prensa lo dejó traslucir de una manera muy obvia cuando habló de que a Racing lo estaban perjudicando y que poco se hacía para que no lo perjudiquen. ¿Y Blanco qué estará pensando? Blanco está en el exterior, vuelve mañana, cerca de las 10 de la mañana. No se sabe si se va a presentar. No se ha manifestado. No se ha manifestado. Y hay otra cuestión también. No se sabe quién puso los carteles, los afiches. Los carteles son pagos. Sí, claro. Ningún cartel de los que ayer se vio, que fueron 6, ninguno de los... de las banderas tan extensas, algunas bien logradas, una prolijidad total y pagas, y otras banderas improvisadas, pero al mismo tiempo alguien tiene que permitir que esas banderas se queden durante el desarrollo de un partido entero, porque si esas banderas no se quieren dejar, no se dejan y punto. Hay una cuestión. ¿El JR lo detectaste no? El JR es indetectable, pero tiene que ver con la campaña política. Está bien, pero lo importante no son las banderas, lo importante es lo que pasa. Lo importante es el clima político que se vive, que se muestra dentro de la cancha. Otra vez. Ayer los jugadores salieron a la cancha encontrándose con un clima muy negativo en cuanto a las banderas. Yo entiendo que los hinchas de Racing en general, la mayoría de los hinchas de Racing, no fueron los que pusieron esas banderas. Estas banderas tienen intereses por detrás. Pero también es entendible que han sido dejadas ahí durante los 90 minutos. Entonces hay una cuestión
que excede a lo genuino y que esas banderas fueron pagas, todas. Después habrá que ver de dónde viene. Última pregunta y nos tenemos que ir al corte. No Centurión, no Milito, no Auche. No Auche. Y no Auche por un buen tiempo, no Auche por 3 fechas, no Auche por Copa Argentina. Es un desgarro de 5 milímetros semimembranoso en la cara posterior del muslo derecho. ¿Puede ser un partido determinante para Coca? Todavía no. Pero yo entiendo que lo que viene en cuanto a 3 partidos sí es más que determinante. El partido frente a Newell's, si la cosa sale mal en la Bombonera, otra vez tendrá un cilindro dando su veredicto y la historia puede definirse en Córdoba. Así que se ha dictaminado, lamentablemente, una vez más la crisis en Racing. Gracias, Juan. Gracias a usted. Bueno, él tuvo paciencia, llegó a salvo y está bajo techo, porque de otra forma no es posible este móvil. Vamos a tomar contacto con el primero de ellos. Bueno, el primero fue en España. Sí. Ahora es momento de darle la bienvenida a Juan Pablo Marrón. Para hablar de Racing hay muchos temas, hay muchos lesionados y Coca tiene que pensar ya en el equipo titular, ni más ni menos que para visitar a Boca. Juan Pablo, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Bárbara? Buen día para vos, también para Pablo. En otra semana dura que se inicia para Racing, otra semana con dificultades, una semana en la cual se va a volver a hablar mucho, una semana en la cual seguramente el testimonio dirigencial siga creciendo por estas horas en relación al disconformismo tan marcado que existe por el arbitraje de Andrés Merlos en el partido frente a Lanús. Sí, nos imaginamos. En un rato vamos a ampliar el tema de la bronca en Racing, la presentación que hará Víctor Blanco, ¿sí? Eso para la próxima salida con vos, Juanpa. Primero queremos tocar el tema del equipo, ¿sí? Porque la verdad ha perdido el clásico frente a Independiente, perdió de local frente a Lanús. Si uno toma solamente las declaraciones de Coca, uno entiende que no debería tocar mucho en el equipo. Es cierto que Centurión no podrá jugar porque fue expulsado. Digo esto porque él quedó conforme, ¿sí? Él le apuntó básicamente al arbitraje de Andrés Merlos el último fin de semana y al de Rapalini en el clásico frente a Independiente. ¿Vos qué crees? ¿Que está realmente conforme o ha sido una expresión para los medios, para el afuera, pero que puertas adentro él tiene varias dudas respecto al equipo que va a jugar frente a Boca? Algunas dudas quedaron expuestas durante el partido. El reemplazo de Nelson Acevedo durante el juego no es casual. Y también la aparición de Luciano Agüed como reemplazante inmediato, teniendo un partido prolijo, tampoco. Entendemos las variantes obligadas que existirán. Seguramente Marcos Acuña termina ingresando por Ricardo Centurión, Facundo Castillón desde el Vamos por Gabriel Auche, y seguirá apareciendo Gustavo Bou en reemplazo de Diego Milito. Entendemos que todavía Rentería no está para poder ser titular desde el Vamos. Después yo empezaría a dudar en algunos lugares del campo. Mostró conformismo, yo pienso que también hay algunas cuestiones que le generan dudas, más allá de haber condicionado su comentario final del partido en la conferencia por el tema arbitral. Pero entiendo también que la variante de Nelson Acevedo deja expuesta la principal duda que tiene el entrenador, que pasa por el mediocampo. A mí no me sorprendería en lo más mínimo que Luciano Agüed juegue desde el Vamos en la Bombonera. Yo no lo desacredito por completo, ni mucho menos, así que me parece que más allá de las variantes obligadas no sería para nada extraño encontrar cambios en el resto del equipo, y a mí me parece que así va a terminar siendo. Bueno, Juan Nelson Acevedo ha sido uno de los jugadores que más críticas quizás recibió, no tanto él, sino el entrenador, ¿no? Por esta cuestión de respaldarlo. Coca lo pidió, lo conoce bien, y me parece que está bien que si conoce a un jugador y le tiene confianza, lo pida, ¿no? En su plantel. También hay una cuestión de que ahora ya ha pasado un tiempo prudencial como para hablar de esta adaptación que tenía que tener Racing con este nuevo equipo. Bueno, me parece que pasa por ahí la cuestión, ¿no? Una cuestión, no sé, de tiempo o de que Nelson Acevedo realmente demuestre lo que ha hecho en el anterior club. Sí, yo pienso también que tal vez la vara estaba puesta muy alta sobre Acevedo. El mismo entrenador se encargó de algún modo, dejar en claro cuáles son sus virtudes desde el Vamos, justificando tal vez su ingreso. Y también Nelson Acevedo ha funcionado como un chivo expiatorio en esta época de Racing, en la cual la desconfianza ha ido creciendo por las cuestiones de representación en varios de los futbolistas. Lo concreto es que el mismo Acevedo tuvo que luchar, primero contra aquellos que sospechan de sus condiciones como futbolista, y segundo sobre aquella vara que se ha puesto sobre él para que pueda estar a la altura de las circunstancias. Y en tercer orden, poder volver a manifestar dentro del campo de juego su muy buen nivel, el que supo mostrar en Defensa y Justicia, salvando las distancias entre una categoría como la B Nacional y la Primera División, donde en definitiva aquí al futbolista le ha costado poder llevar adelante su mejor repertorio. Así que a la espera del mismo Acevedo pueda de algún modo recuperar el nivel que supo mostrar y sacarse de encima todo lo que se genera sobre su nombre a la hora de salir al campo de juego, porque es un costo muy importante para el futbolista tratar de salvaguardarse de todas las críticas que existen más allá de su nivel. Clarísimo. Juanpa, hay una explicación lógica, no de tu parte, sino del lado del cuerpo técnico, al menos en off, de por qué Francisco Cerro no juega, ni es tenido en cuenta, no va ni al banco de suplentes.
En off, por lo que yo tengo entendido y por lo que por ahí manifiesta el entrenador, porque hoy con Videla él está en ese lugar del campo de juego resguardado. ¿Por qué no ocupa un lugar en el banco de suplentes? Porque según el técnico todavía no está a la altura de poder ocupar un lugar como un posible reemplazo. Por parte del jugador la intención de ponerse en la puesta a punto cuanto antes en lo futbolístico. Ahora está lesionado, pero esto ya venía desde antes. Después hay también voces, esto a mí no me consta, pero hay que decirlo al aire porque es nuestra obligación. Insisto, a mí no me consta que existen diferencias en representaciones que tienen que ver con el representante del jugador y con el representante del entrenador. Bueno, a mí esto, yo insisto, no me consta, es una versión que ha surgido. Tampoco estoy en condiciones de desacreditarla. Pero lo concreto es que Francisco Cerro hoy no está por parte del entrenador en la consideración. Bueno, bien, perfecto. Juan, hablando de tiempos, de plazos, de recuperación, Auche tras este desgarro de 5 milímetros ya confirmado en la jornada de ayer y Milito, ¿cuándo entonces podríamos ver a cada uno a disposición de Coca? ¿Qué tema este? Yo a Auche me animo a decir que recién va a jugar frente a Estudiantes de La Plata. Ustedes anoten, ausente contra Boca, ausente con Argentinos Juniors por Copa Argentina, ausente con Newell's Old Boys de Rosario y ausente con Belgrano de Córdoba. A mí me cuesta pensar que pueda llegar a estar frente a Rafaela recién. Después tendrá que ganar ritmo futbolístico, es un desgarro importante, así que a la espera. Milito tal vez uno lo pueda pensar recién para el partido en Córdoba, lo que pasa es que esa fecha es entre semana, entonces por eso también cuesta imaginarlo. Estamos hablando, yo pienso que los dos en ritmo, a la par y pudiendo ser titulares, recién en la 10ª fecha con Rafaela. Habría que pensarlos ahí. Y Auche yo me animo a decir un poquito más adelante, con Estudiantes. Así que estamos hablando entre la 10ª y la 11ª jornada para tenerlos a los dos dentro del campo de juego. Es mucho tiempo para las necesidades de Racing, sí, claro, para lo que cuenta por detrás como futuros reemplazantes. Es un tiempo y para lo que se juega también en este tramo de partidos, muy sensible para no contar con ellos. No tengas dudas. Juanpa, en el próximo contacto quiero que hablemos de la presentación de Víctor Blanco, la que hará en la AFA en el día de hoy, de la bronca para con los arbitrajes por parte de los jugadores y de la bronca de los jugadores para con sus propios dirigentes, ¿sí? Porque entienden que hay poco peso en la AFA. ¿Lo charlamos en un rato, dale? En un rato, porque es mucha la bronca. Muy bien, en un rato entonces más de Juan Pablo Marrón. Bárbara, ¿qué tenés para prometernos? Les voy a prometer en instantes nada más el contacto con Agustín Fantasí. Vamos a hablar de Independiente, esta imagen gris. Hablando de día de trabajo, para eso prepara Racing, ¿no? Lo que será la jornada de hoy, prepara y piensa ya en su partido frente a Boca con varias bajas. Ya hemos estado hablando con Juan Pablo Marrón, que está allí en nuestro móvil. Volvemos a tomar el contacto de lo que será ese 11 inicial. Sí. Pero no es solamente de lo futbolístico que se tiene que ocupar Racing. Sí, tal cual. Trabajo para los futbolistas y también para la dirigencia de Racing, Juanpa, principalmente para Víctor Blanco, con el tema de los árbitros, ¿no? Así es. Yo entiendo que hay un malestar muy importante dentro del plantel y también del cuerpo técnico. Y es entendible, ¿eh? Hay un malestar muy importante. Bueno, Diego Coca el otro día de muy buena manera en la conferencia de prensa lo dejó traslucir, manifestando que en algún lugar Racing necesitaría un poco más de presencia en la Asociación del Fútbol Argentino. Esto dijo el entrenador. A mí me da la sensación de buena fuente de que en el plantel pasa lo mismo. En el plantel se han quedado ingratamente sorprendidos con lo que fue la actuación de Andrés Merlos y no pueden creer los jugadores de Racing cómo esta historia se dio apenas una fecha después de haber sufrido un escandaloso arbitraje de Fernando Rapalini. Por eso también a tener en cuenta toda esta historia, porque todo el plantel de Racing, inclusive el cuerpo técnico, están esperando el arribo de Víctor Blanco a este entrenamiento. Víctor Blanco está llegando de los Estados Unidos, está arribando a nuestro país y a mí me cuentan que en lo inmediato lo primero que va a hacer es llegar aquí a Avellaneda, así que esperamos por su presencia y también va a ir a la Asociación del Fútbol Argentino. Sí, es todo un tema este de los arbitrajes y uno entiende la bronca de los jugadores de Racing, entiende la bronca de Coca. Ahora, el nivel de los árbitros en cierto modo también es bajo y evidentemente Merlos cuando fue designado quería hacer su trabajo de la mejor manera, le terminó saliendo mal. Tal vez tenga que ver hasta con una casualidad. Todavía no sabemos quién va a ser el árbitro del fin de semana frente a Boca. Ahora, ¿quién te dice que el árbitro del próximo fin de semana también tenga algunos fallos que perjudica a Racing? Y esto no pasaría por tener mucho peso o poco peso en la AFA, pasaría por una cuestión vinculada a cómo se levanta un árbitro y si tiene o no un buen partido o un mal partido. Ojalá que esto no pase, ojalá que el árbitro para el próximo fin de semana esté a la altura y termine dirigiendo bien, Juan.
Seguramente. Aquí nadie va a hacer un juicio de valoración por el viaje de Víctor Blanco, ni mucho menos. Yo les cuento lo que a mí me transmiten desde aquí adentro. Desde aquí adentro a mí me dicen que no podemos creer cómo durante la semana pasada, después de lo que pasó con Rapalini, nadie importante pisó el suelo de AFA. La verdad no lo podemos creer. Y no podemos creer cómo nos sucede lo mismo una fecha después. Me dicen desde aquí. Bueno, esto la gente de Racing lo tiene que saber. En definitiva, hay una disconformidad y un malestar muy marcado, muy pronunciado sobre esta historia. Víctor Blanco llega hoy a la Argentina. Después seguramente el presidente de Racing tendrá su descargo, tendrá la chance de encontrarse con aquellos que cuestionan esta partida y en definitiva también seguramente hablará mucho con Diego Coca, que está bastante preocupado con esto de los arbitrajes, que evidentemente viene condicionando y mucho lo que Racing demuestra dentro del campo de juego, porque también vale destacar, más allá de algunos errores futbolísticos, que Racing tanto con Independiente como también con Lanús mostró herramientas muy positivas para poder obtener mejores resultados y en definitiva no lo ha podido conseguir. Así que es el tema de Racing, a mí me da la sensación en esta semana, una vez más el tema arbitral y lo que muchos cuestionan aquí adentro, en Racing, en el plantel. ¿Por qué durante la semana pasada no hubo esa presencia en la Asociación del Fútbol Argentino? Bueno, muy bien. También, Juan Pablo, esto tiene que ver o está relacionado con lo que serán las próximas elecciones, ¿no? Víctor Blanco, que por un lado quiere seguir al mando de la academia, o por lo menos hasta el momento esa información es la que tenemos, ¿no? Y después hablar de los otros candidatos que se presentan, que todos están allí expectantes, ¿no? En definitiva, de qué es lo que está sucediendo con Racing para poder en algún puntito tomar alguna cierta ventaja. Sí, a ver, lo de Víctor Blanco es una de definirse. Yo pienso que tendremos esta historia hasta los últimos días de poder presentar una lista de cara a los comicios del mes de diciembre. Víctor Blanco seguramente deberá expresar cuál es su intención. Sabe que cuenta con un favoritismo muy importante acerca de aquellos que están en condiciones de votar, pero al mismo tiempo también sabe que la campaña futbolística puede condicionar de manera favorable o desfavorable sus chances para poder seguir siendo el presidente de Racing. Al mismo tiempo se ha vivido un clima muy político en los últimos días, en las últimas semanas. Él mismo ha crecido mucho después de la derrota frente a Independiente, lo hemos contado, lo hemos mostrado en vivo aquí, con los afiches previos al partido frente a Lanús, las banderas que se han desplegado durante todo el estadio, durante todo el partido, solo fueron escondidas cuando Racing se puso en ventaja y después volvieron a salir a la luz en el juego frente a Lanús, y lo concreto que también existieron un montón de pasacalles, de afiches que se han entregado. Bueno, el clima político aquí en Racing obviamente va creciendo porque la fecha se acerca, porque las listas ya se confirman, porque los candidatos ya se ponen en juego. Lo concreto es que todos esperan saber cuál es la intención de Víctor Blanco, y esto es la matriz de las próximas elecciones. Lo clave de las próximas elecciones es saber qué va a hacer Víctor Blanco. Bueno, tal vez en las próximas horas pueda expresarse también con este tema para generar un mapa político que demuestre, a ver, de algún modo algo más concreto de cara a lo que viene. Juan, gracias. La seguimos en un rato. Un abrazo grande. Nos vamos a Racing, una imagen que se repite, por supuesto. En los últimos días también le tocó trabajar bajo techo al equipo de Diego Coca. Se viene una semana otra más complicada para el equipo, pensando en Boca, en rearmar el equipo, además otra lesión importante en la delantera. Está Juan Pablo Marrón para hablar de esto y por supuesto de las variantes y de lo que tiene en mente pensando justamente en su visita a la Bombonera. ¿Cómo le va, Juan Pablo Marrón? Bienvenido. ¿Cómo te va, Majo, Guido? El placer enorme saludarlos. Aquí estamos, como bien lo marcabas, Majo, una vez más, por las inclemencias del tiempo en el microestadio de básquetbol. Aquí está jugando Racing, este juego que nosotros observamos. Sus dirigidos por Diego Coca están entrenando en el microestadio, bueno, haciendo distintos juegos más bien recreativos, pero que al mismo tiempo mezclan lo físico, con un clima bastante agradable, obviamente no en lo temporal, ¿no?, sino en lo anímico del equipo, por lo menos es lo que aquí observamos nosotros. Así que en el mientras tanto hay un montón de cosas que Racing tiene que solucionar cuanto antes, pero por lo menos dentro de todo trata de ponerle alguna cara alegre al mal tiempo y al mal clima que viene viviendo en un montón de situaciones. Bueno, sí, la principal mala noticia es lo de Auche, ¿no? Exactamente, la confirmación, ¿no?, de la baja de Auche. Y la delantera, las complicaciones en la delantera a partir de eso. Exacto, exacto. Es el peor resultado en el peor panorama, porque ante los rivales de dificultad que vienen y ante la complejidad que abarca este momento, teniendo en cuenta las sanciones arbitrales,
lo eleccionario, el retorno de Víctor Blanco después de haber estado fuera del país, el reclamo que existe por parte del cuerpo técnico del plantel por esta situación del famoso peso en AFA. Racing al mismo tiempo lo pierde a Gabriel Auche, lo pierde a Ricardo Centurión, lo había perdido a Diego Milito y se viene nada más y nada menos que este Boca Juniors recuperado en la Bombonera, Argentinos por la Copa Argentina, Newell's en Avellaneda y Belgrano en Córdoba. Próximos compromisos que definen muchas cosas, me da la sensación, y no cuenta Diego Coca con los mejores intérpretes para poder llevar adelante este momento de la academia. Bueno, en un rato seguramente vamos a volver, pero lo primero que te quiero dejar como consulta quizás para el próximo contacto, Juan Pablo, tiene que ver con una supuesta o una aparente reunión que podrían llegar a tener algunos futbolistas representativos de Racing con Víctor Blanco. Tengo entendido que el presidente de Racing, si no ha llegado, está llegando en estas horas de un viaje por el exterior. A propósito de lo que nosotros dábamos ayer como una noticia que es un poco un secreto a voces, ¿no? Y es el malestar que tienen los futbolistas de Racing para con la dirigencia respecto de este famoso peso en AFA, tan abstracto y tan concreto a la vez que tienen los clubes de fútbol, ¿no? Exactamente, Guido. A mí me consta, y esto lo sé de excelentísima fuente, que hay un encono muy importante con la ausencia dirigencial en la última semana en la Asociación del Fútbol Argentino. O más precisamente el no arribo de Víctor Blanco a la misma. Así que cuando quiera lo desarrollamos porque es una historia que en Racing se teje desde el domingo a última hora y que evidentemente espera el plantel una respuesta por parte de los dirigentes en este sentido. Dale, bien, Juan, vamos a estar durante toda la mañana, por supuesto, siguiendo los trabajos del equipo de Coca. ¿Hablará alguien en un rato? ¿Está planificado o descartado? No está planificado y tampoco lo descarten. Ah, muy bien. Bueno allí pasaba la información de la academia con Juan Pablo Marrón. Buen clima ahí esta mañana, allí en el entrenamiento. Más allá, claro, de los resultados, a esperar a Boca y a recargar energías y pilas. Muy bien. Pensando en recuperarse, por supuesto, este equipo. En un rato volvemos. Y de Walter Germán ahora nos vamos otra vez a Avellaneda. Ha llegado Víctor Blanco y lo primero que hizo fue pasar por el entrenamiento y en este caso hablar mano a mano con uno de los grandes referentes. El capitán es Diego Milito, pero el subcapitán o el hombre de referencia importante es Sebastián Saja también. Y con él está hablando en este momento el presidente de Racing que ha llegado desde el exterior, Majo. ¿Está Juan Pablo Marrón también cerca? A ver. Muy cerquita. Muy bien. Observando lo que yo considero la imagen del día en Racing. Es la imagen del día. Sobre todo porque aquí nosotros sabemos de que hay un disconformismo por parte del plantel muy importante por este famoso tema del peso en la Asociación del Fútbol Argentino. Ustedes debatirán seguramente luego si esto termina de ser algo considerable a tener en cuenta, si un equipo con más presencia en AFA saca dividendos o en definitiva es una historia que nunca se terminará. Pero lo concreto es que de muy buena fuente nosotros estamos en condiciones de certificar que el plantel está en desacuerdo con la postura que se tomó durante la semana pasada en relación al dirigencial después del arbitraje de Rapalini y no considera que tiene que repetirse lo mismo apenas una fecha después y en la misma cancha de Racing. De eso están hablando Víctor Blanco y Sebastián Saja. Seguramente existirá una conversación un poco más profunda con el resto de los referentes del plantel, pero lo concreto es que ya hubo encuentro entre uno de los máximos exponentes de la referencia de Racing como el arquero Sebastián Saja y el mismo Víctor Blanco. Bien, habrá que ver si ya en esa charla le expresó formalmente Saja al presidente este disconformismo que hay respecto de lo que ha sido la presencia de Racing en la calle Viamonte. ¿Pero qué es lo que se reclamaba puntualmente después del partido, después del clásico? Que, no sé, la presencia de más dirigentes en cuanto a la designación de otro árbitro para el próximo partido. Reparos, ¿no? Poner ciertos reparos a alguna designación nadie fue, digamos, a que levantar nadie la voz. fue a patear la mesa, Exacto. Nadie fue a patear el tablero de la AFA. Los futbolistas reclaman eso, que después del arbitraje de Rapalini, durante esa semana nadie fue a quejarse abiertamente sobre el arbitraje y en definitiva sienten los futbolistas y el cuerpo técnico que no haber hecho eso durante la semana pasada propició a que la historia se repita el último domingo y en la cancha de Racing. Entonces,
entendieron que era el momento tal vez de hacérselo saber a la comisión directiva, y es lo que están haciendo ahora los referentes de la academia. Tratar de que esta historia no se repita. Para muchos jugadores que Víctor Blanco esté en el exterior en una semana en la cual tal vez para los jugadores, insisto, debería haber actuado o intervenido en la AFA, terminó siendo un cimbronazo que para la teoría del futbolista esto terminó siendo perjudicial el último domingo. Y es también lo que deja bien expreso el entrenador en la conferencia de prensa una vez terminado el partido frente al Granate. Sí, da la sensación de que ese paraguas que es la presencia del presidente le ha faltado también a Coca, que se ha visto muy debilitado después del partido frente a Independiente, y tal vez necesitaba del testimonio público de Víctor Blanco como para ratificar, cualquiera sea el resultado del domingo frente a Lanús, la continuidad de Coca, y esto no pasó decididamente. Sí, no estuvo la imagen, ¿no?, de Blanco post-clásico. No tuvo la imagen como paraguas, no tuvo la imagen como escudo cuando un equipo está debilitado, cuando un entrenador empieza a verse discutido. Tan discutido el entrenador en este caso, Juan Pablo, como el propio Blanco, en referencia a algunas de las críticas, por ejemplo, con el tema Bragarnik. Es decir, los dirigentes son absolutamente cómplices y en este caso son responsables de haber negociado con el representante que está tan cuestionado. Sí, apuntado por el socio. Claro. Sí, seguramente. Igual al mismo tiempo se produce un efecto algo extraño, tal vez que merezca ser analizado, porque el socio de Racing en buena parte de su mayoría no lo cuestiona tanto a Víctor Blanco por este tema. A mí me da la sensación de que la historia pasa más por el entrenador. Yo no sé si será una cuestión de carisma, no sé si será sospechar por esto únicamente, nada más, por lo que tenga que ver con el representante que tiene el entrenador, y que tienen dos de los refuerzos, uno que ya estaba y otros tantos en los que funcionó como intermediario. Pero yo entiendo lo que dicen ustedes cabalmente, que aquí los dirigentes han decidido también avalar toda esta historia. Pero yo siento todavía que Víctor Blanco no es cuestionado masivamente por el socio de Racing, sino todo lo contrario. Lo que acaba de enjuiciar a Víctor Blanco decididamente es la campaña deportiva. No hay otra cuestión. Y es un tema que al resto de las listas les preocupa mucho, la decisión final de Blanco con las elecciones. Pero yo insisto con esto, todavía no está enjuiciado Víctor Blanco. Y más, me da la sensación de que, bueno, esto hay que probarlo, pero a mí no me quedan muchas dudas. Todas las banderas que aparecieron el último domingo son banderas que están presupuestadas. Bueno, eso es lo que decíamos. Fue genuino. Claro, eso es lo que decíamos, Juan Pablo. Son banderas demasiado prolijas, demasiado cuidadas, sí, estéticamente. Y las desprolijas también, Guido, Sí, vos decís que las desprolijas también. Y estaba en un lugar estratégico la desprolija, sí, ¿no? Porque las desprolijas, si buena parte del poder que reina en un estadio de fútbol durante el desarrollo de un partido no quiere que se muestren, no se muestran. Sí, lógico. Entonces, desde donde vinieron, a dónde estuvieron y a dónde volvieron, también dejó muchas cosas en claro. Bueno. Entonces yo insisto que las que estaban armadas de manera desprolijas también tienen un aval. Sí, hay un clima verdaderamente insostenible. Hay una cantidad de supuestos candidatos presidenciales en Racing que afloran en este último tiempo, y más con la mala, como se dice habitualmente, deportivamente, es cuanto más aparecen. Estamos hablando de candidatos que ya públicamente han dicho que van a estar: Mariano Cunio Libarona, Pablo Podestá. Habrá que ver si alguien va de la lista de Víctor Blanco también. Pero bueno, hay mucho panfleto dando vuelta en las proximidades del cilindro. Lo fundamental, y desde el punto de vista del análisis estrictamente futbolístico, es que Racing no ha merecido perder el partido frente a Lanús, pero también es cierto que el pregón del fútbol pulido, por debajo, elaborado, de mucho toque, de mucha llegada, de juego interior y también por la banda que dice tener Coca, no lo ha mostrado este equipo. Racing ha generado de balón detenido, de algún centro o de tiro de media distancia frente a Lanús, pero no podemos decir que ha tenido un juego absolutamente vistoso tampoco. Hay una deuda también del equipo en ese aspecto y del entrenador. Seguramente. Yo pienso que el mejor ofrecimiento futbolístico se dio con Defensa y Justicia en Varela en cuanto a la teoría que el técnico pregona. Después es un equipo al cual le cuesta generar fútbol y que ha fallado en los intérpretes de la generación, que ha encontrado a Ricardo Centurión en su mejor expresión en aquel primer tiempo frente a Arsenal, que tuvo 20 minutos muy buenos, pero también yendo en contra un poco de la teoría en el partido frente a Independiente, un buen arranque frente a Lanús,
y el resto después está muy condicionado por el deterioro físico de los hombres más importantes de este equipo y por lo que la necesidad del partido indicó. Un Racing que se cansó de tirar centros contra Lanús, un equipo que contra Independiente cayó en cierta desesperación y no pudo revertir la imagen. Dista mucho Racing de la teoría que pregona su entrenador. Esto también es un punto a tener en cuenta, donde hay nulidad autocrítica, más allá del condicionamiento arbitral que es severo. Pero hay que tener en cuenta esto que marcás, Guido. En lo futbolístico, en la teoría, en lo que se trata de pregonar, todavía hay una deuda altísima con llevarlo a la realidad y al campo de juego. Después podremos debatir si Racing está condicionado por los arbitrajes, si se le lesionan sus mejores nombres, si los refuerzos están a la altura, pero lo concreto es que todavía, en cuanto al sistema de juego y lo que Racing ofrece dentro del mismo campo, hoy hay una diferencia mayúscula con lo que se intentó en algún momento plasmar y decir. Totalmente, son dos caminos paralelos. No quiere decir que Racing, por haber sido perjudicado por los árbitros, está donde está, sino también por cuestiones propias de adentro de la cancha que el equipo por ahí no termina de plasmar desde la teoría de su entrenador. Estamos viendo la imagen del día en Avellaneda. Víctor Blanco hablando con Sebastián Saja a la izquierda, esto fue hace un ratito, a la derecha de nuestra pantalla es el entrenamiento en vivo, ahí está la imagen de Blanco hablando con Saja. Probablemente en un rato, cuando volvamos, Juan Pablo, tengamos la palabra de Víctor Blanco, una palabra esperada también. ¿Por qué no? Ahí estaremos. Muy bien. Muy bien. Abrazo grande, Juan Pablo. Abrazo. ¿Nos vamos a ir para Avellaneda? Dale, Majo? a repasar lo que sucedió esta mañana, allí el entrenamiento bajo techo del equipo de Diego Coca y la presencia, Juan Pablo, de Víctor Blanco. Se viene seguramente el testimonio del presidente y hay reunión con el plantel también. Seguramente Víctor Blanco brinde su testimonio a la prensa en una rueda, muchos medios aquí presentes por esta historia, y hay una reunión que se está dando en este momento en el vestuario. No es con todos los jugadores, es con los más importantes del plantel. En este momento Víctor Blanco hace ya cerca de 30 minutos junto a Adrián Fernández, también dirigente del fútbol de Racing, están reunidos en zona de vestuarios. Los referentes de este equipo junto a Víctor Blanco y Adrián Fernández, hombre del fútbol de Racing. Así que a estar atentos. En esta reunión se están tocando varios temas. Obviamente uno de los más importantes tiene que ver con el famoso peso en la Asociación del Fútbol Argentino, las cuestiones arbitrales. Lo más importante de esta conversación que se está dando, insisto, en el vestuario, hablando los hombres más importantes del plantel, junto a Víctor Blanco, en este momento aquí en Racing. Bueno, bien, Juan Pablo. Se queda, por supuesto, se viene Estudio Fútbol y las novedades de Racing estarán a cargo tuyo. Un beso grande. Hasta luego, Juan. Abrazo grande.